Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Contreras y junto a Juan y Contreras les hablaremos sobre la historia de la psiquiatría. Explicaremos también los conceptos de anormalidad, normalidad psicológica y psicopatología. Además describiremos los fundamentos biológicos, psicológicos e influencias ambientales que explican los trastornos de salud mental. Bueno, comenzaremos con la historia de la psiquiatría y la salud mental. En la antigüedad, los sumerios, aztecas y el antiguo Egipto tenían un paradigma mágico religioso. Ellos atribuían las enfermedades mentales a castigos divinos. Luego, los grecorromanos fueron los primeros en dar un punto de vista un poco más científico, dando un origen natural a las enfermedades mentales. Por el siglo V a.C., ejerció como médico Hipócrates. Él sostenía que la enfermedad mental era un desequilibrio en el cuerpo. Hablaba de los cuatro humores o cuatro fluidos. Estos eran la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. La terapia hipocrática consistía en restaurar el equilibrio de estos fluidos. Hipócrates fue pionero en clasificar algunas patologías como la epilepsia, la paranoia y la histeria, dejando atrás el paradigma mágico religioso. En la Edad Media ocurre un retroceso. La Iglesia excluye la psiquiatría de la medicina y le da origen demoníaco a los trastornos mentales. Luego llegó la psiquiatría renacentista y con ella el martillo de las brujas, alegando una conspiración contra el cristianismo, en donde murieron muchas personas en la hoguera, en especial mujeres, aunque no todo fue tan malo en esa época, ya que se construyó el primer hospital psiquiátrico. Paracelso, quien fuera un médico suizo, se opuso fervientemente a las creencias médicas de su época, rechazando la demonología. Dio una aproximación más humana al enfermo mental y los dividió en 5 tipos: lunáticos, insanos, besánicos, melancólicos y obsesos. En el tiempo de la Revolución Francesa apareció Philippe Pinel y con él el paradigma de la alienación mental. Pinel defendía la humanización del trato que se daba a personas con trastornos mentales, eliminando como primera medida su encadenamiento. Consideraba posible la recuperación a través del tratamiento moral. La psiquiatría alcanzó su máximo desarrollo en el siglo XX, con las clasificaciones internacionales y diferentes psicoterapias. Todo esto de la mano con la psicofarmacología y el paradigma de las enfermedades mentales. Emil Kraepelin, psiquiatra alemán, considerado fundador de la psiquiatría científica moderna, atribuía las enfermedades mentales a desórdenes biológicos y genéticos. Describió la demencia precoz, más adelante llamada esquizofrenia, y la psicosis maníaco-depresivo. Por otro lado, Paul Bleuler, psiquiatra suizo, contribuyó a la comprensión de la enfermedad mental y acuñó los términos de esquizofrenia, esquizoide, autismo, entre otros. Adolf Meyer fue un psiquiatra estadounidense de origen suizo. Indicó que los trastornos mentales pueden tener su origen en experiencias traumáticas vividas en la infancia. Destacó asimismo la importancia del entorno familiar y social en el desarrollo de las enfermedades mentales, limitando, en cambio, el papel de las alteraciones cerebrales. Adolf Meyer fue el introductor del concepto de higiene mental, entendido como la posibilidad de alcanzar y mantener la salud mental. Presentó el primer modelo organizado de terapia ocupacional en 1921, en una conferencia titulada La filosofía de la terapia ocupacional. Sostenía que la ocupación saludable mantiene un balance entre la existencia, el pensamiento y los actos. Luego, en 1950, Paul Charpentier sintetizó por primera vez la clorpromacina, un medicamento que se convirtió en el primer antipsicótico de la historia. Tuvo una importante influencia sobre la psiquiatría, pues se utilizó como tratamiento ambulatorio para la esquizofrenia. Se desarrolla también la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, en la cual el cliente tiene el control de su propia terapia. En la década de los 60 surge la antipsiquiatría, dada la exclusión social sufrida por los enfermos mentales y así también por algunos de sus métodos terapéuticos, como por ejemplo los electroshock, comas insulínicos y lobotomías. El autor más destacado en esta tendencia fue Franco Basaglia, quien influyó en la promulgación de la Ley 180. Esta ley constituye mundialmente el primer texto legal que establece derechos para las personas con trastornos mentales y está dirigida a regular y reducir los internamientos psiquiátricos. En el último tercio del siglo XX surge el paradigma de las grandes estructuras y con ello la psiquiatría comunitaria, la cual tiene como propósito el tratar a los enfermos mentales en la comunidad en vez de los hospitales psiquiátricos. Además se interesa en conocer el ambiente social en que viven las personas.
En cuanto a los conceptos de anormalidad y normalidad psicológica, son conceptos no universales, ya que están sujetos a cada cultura específica. La normalidad sería la adaptación ideal absoluta para un individuo determinado. La cultura es la norma. Se considera anormal la desviación de las normas o reglas culturales. Por otro lado, la psicopatología, que es el estudio de los trastornos mentales, se ocupa de identificar signos y síntomas que llegan a configurarse como síndromes, enfermedades o trastornos mentales. Los fundamentos biológicos, psicológicos e influencias ambientales que explican los trastornos de salud mental son muy significativos, ya que actúan como determinantes de salud a la hora de intervenir a un paciente con alguna enfermedad mental. La genética, alguna enfermedad preexistente, contemplarían lo biológico. Las influencias ambientales, por su parte, tienen que ver con la cultura, las normas y los valores, y lo psicológico con la autoestima y las emociones. Bueno, para finalizar, podemos concluir que es muy importante conocer la evolución de la salud mental, pues a la hora de trabajar con usuarios de esta área, podremos dimensionar aquellos conceptos e hitos más relevantes. A través de las herramientas terapéuticas, brindar a este una intervención más óptima. Sin duda, en salud mental aún pueden surgir muchos cambios favorables y como terapeuta será posible aportar en la medida que conozcamos más de esta área. En cuanto al desarrollo del trabajo, resultó, dada la contingencia, un tanto complicado, pues el programa elegido no resultó ser tan fácil de manipular como pensábamos. Pero creímos que sería novedoso y esperamos que muy entretenido para todos. Muchas gracias.